Muy buenas tardes, ministros, compañeros en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes estos dos temas convertidos en uno: el obrero aprobado por Dios, sirviendo a Cristo por amor. Estos son los dos temas que Miguel tenía y unidos pues suenan así, para lo cual quiero leer en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 19, donde nos dice: tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en esto. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invocare el nombre de Cristo. Que Dios bendiga nuestras almas y nos permita comprender su palabra. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Timoteo es un hijo espiritual de San Pablo y está en el ministerio, y San Pablo lo aconseja como a un hijo espiritual y le enseña cómo trabajar en la obra de Cristo, cómo trabajar en favor de todo el cuerpo místico de Cristo y cómo atender la congregación en la cual él está pastoreando. Ahora, San Pablo aquí
le muestra cómo debe ser un ministro, el cual trabaje correctamente, evite las discusiones con las personas, porque las discusiones no traen ningún buen resultado. Es necesario que el ministro entienda estas cosas y trate a las personas que vienen para discutir, los trate con cariño y evite discutir con ellos, les muestre, bueno, esta es la forma en que Dios pues nos ha permitido ver, comprender su programa. Si tú lo entiendes de otra forma, no hay problema con nosotros, no hay problema conmigo, tú eres mi hermano, lavado en la sangre de Cristo, eres un creyente en Cristo, por lo tanto, sigue adelante. Aquí tienes estos mensajes, los cuales te pueden ayudar, y así cualquier cosa que tú encuentres en ellos, que no entiendas, si quieres que te lo explique, vienes por aquí, yo te explico, y así pues mantenemos buen compañerismo los unos con los otros, y así con personas que no están en el mensaje mantenemos buen compañerismo sin discusiones, y entre nosotros mismos pues evitamos discusiones y nos mantenemos sirviendo a Cristo en y con amor divino y dándonos la mano el uno al otro para ayudarnos en todo aquello que podamos ayudarnos, y evitando así enemistades y problemas, un ministro con otro ministro y una congregación con otra congregación. Es muy importante entender estas cosas para que así el cuerpo místico de Cristo siga creciendo hasta donde debe llegar su crecimiento. Recuerden que si una persona es un obrero, tiene que haber una obra donde esté trabajando. Así es en la construcción y así es en la agricultura. Si es un obrero, pues hay una obra donde él trabaja. Y ahora somos nosotros obreros de Cristo porque trabajamos en su obra. Trabajamos en su obra y su obra se lleva a cabo en el cuerpo místico de Cristo, en donde Él está llamando y juntando a sus escogidos y alimentando a sus hijos de edad en edad y preparándolos para lo que Él tiene, que es el todos llegar a la perfección, a la imagen y semejanza de Cristo. La imagen la obtenemos al nacer de nuevo, y luego la semejanza física, el cuerpo físico y eterno, la obtendremos en el día postrero, cuando seamos transformados los que vivimos y los muertos en Cristo sean resucitados. Ahora hay que perseverar el pueblo, cada persona tiene que perseverar sirviendo a Cristo para recibir la adopción, que es la transformación de su cuerpo si permanece vivo hasta la resurrección. Y para los muertos en Cristo, la adopción es la resurrección en cuerpos eternos. Es la redención del cuerpo, en donde, así como el pueblo hebreo salió de una tierra para ser llevada a otra tierra, ser llevada a la nación hebrea, el pueblo hebreo a otra tierra, y ser colocados allá donde vivió Abraham, Isaac y Jacob y los patriarcas. Ahora vean, los escogidos de Dios serán cambiados de lugar de morada, de un cuerpo mortal, corruptible y temporal, a un cuerpo glorificado, eterno e inmortal. Y así es como los hijos de Dios serán restaurados a todo lo que perdió Adán y Eva en la caída.
Esa es la restauración de todas las cosas para los hijos e hijas de Dios. Seremos restaurados a la vida eterna físicamente también, y luego toda la herencia divina estará totalmente en las manos de Cristo y los herederos, porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo pagó el precio de la redención para toda la herencia divina ser restaurada a su dueño original. Y el dueño original es el ser humano, los hijos e hijas de Dios. Y ahora todo será restaurado totalmente a los herederos. Cristo lleva a cabo la obra de redención y ha estado en el cielo, en el trono de Dios, haciendo intercesión por todos los que Él ha redimido, por los cuales Él murió. Pero Él todavía no ha tomado su herencia. Y nosotros somos coherederos con Él de esa herencia. Él tomará el trono de David, porque Él es el heredero al trono de David, va a reinar sobre el pueblo hebreo y desde ese trono reinará sobre todas las naciones. Y por cuanto nosotros somos coherederos con Él, también estaremos obteniendo nuestra herencia como coherederos. Y por eso estaremos con Él en todas las cosas que Él estará realizando con la herencia divina. Y ahora, este tiempo final en el cual nosotros vivimos es donde se estará haciendo el entrelace. Un entrelace siempre es muy, pero que muy importante. Este es el tiempo en donde Cristo realizará el entrelace de cordero a león y de sumo sacerdote a juez. Cuando Él estuvo en la tierra 2000 años atrás, vino para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Ese fue el propósito. Pero Él no estaba como Cordero de Dios quitando el pecado hasta que no murió en la cruz del Calvario. Pero allí estaba el Cordero de Dios, allí estaba el instrumento que llevaría a cabo esa labor. El Verbo de carne apareció 33 años antes de llevarse a cabo el sacrificio por el pecado. Cuando llegó el momento para ese sacrificio, allí estaba el hombre donde se cumpliría ese programa de redención. Ahora podemos ver que mientras no sucedía esa parte culminante de la primera venida de Cristo, todavía las cosas de la ley todavía estaban presentes. Vean, Cristo nació, al octavo día fue circuncidado, todo eso conforme a la ley. Unos palomitos fueron ofrecidos también, y también el nombre le fue colocado el día 8, porque el nombre era colocado el día en que era circuncidado el niñito, aunque ya el nombre ya había sido dado por el arcángel Gabriel. Por eso también es que el nombre nuevo del Señor y el nombre nuevo para la iglesia, en el octavo día de edad, que es la edad de la piedra angular, el octavo, ahí es donde se completará el cuerpo místico de Cristo. O sea que ahí en ese tiempo es
donde la iglesia del Señor Jesucristo, como cuerpo místico de creyentes, habrá obtenido el nuevo nacimiento, todos, el cuerpo místico completo, todos los escogidos de Dios. Porque mientras falten, el cuerpo místico todavía no está perfecto. Y en la edad de la piedra angular es donde el nombre nuevo es colocado, así como allá para el primogénito, el día octavo era que el nombre le era colocado al niño. Y así también, vean ustedes, para los primogénitos de Dios, cuando tengamos el nuevo cuerpo, ahí cada hijo e hija de Dios, pues tendrá el nombre que Dios desde antes de la fundación del mundo determinó para la persona. Y si la persona tiene el nombre ya, pues ese mismo será el nombre que tendrá en el nuevo cuerpo. Pero si no es el mismo que Dios había desde antes de la fundación del mundo determinado para la persona, pues tendrá un cambio de nombre, como lo tuvo Pedro, de Simón a Pedro, y Saulo, de Saulo a Pablo, y Jacob, de Jacob a Israel, Abraham de Abraham a Abraham, Sarai de Sarai a Sara, y así por el estilo. Ahora, estos cambios de nombre, vean ustedes, vienen desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis, donde nos habla de un nombre nuevo. Y para que nosotros podamos ver que esto es algo muy importante de parte de Dios, hasta el mismo Señor Jesucristo dice que tiene un nombre nuevo, que recibió un nombre nuevo. Y eso es un tremendo problema para los teólogos. ¿Por qué? Porque todavía no han podido comprender el misterio del nombre del Señor Jesucristo. No han podido comprender todavía el misterio de esa manifestación de Dios en Jesús plenamente. No lo han podido comprender, y no han podido comprender todavía el nombre que el ángel de Jehová le dio al profeta Moisés, como YHWH. Hay algunas traducciones que colocan YHVH. Hay otras también que colocan JHVH, que es la que el reverendo William Branham pues menciona en el libro de los sellos. Todo esto depende del idioma al cual están siendo traducidas estas 4 consonantes. Por lo tanto, eso no es ningún problema. Mire, cuando le añaden algunas letras a YHWH, en algunos casos el nombre que lograron sacar le añadieron 2 letras y le quitaron las H, y le añadieron en una ocasión 2 vocales, la A y la E. Y miren ustedes, en una ocasión le colocaron la A la Y, y le colocaron la E a la V, y decía Yahvé. Y luego en otra ocasión le colocaron la E a la Y y la A a la V, y le colocaron entonces las la H, y le colocaron una O también, para decir Jehová. O sea, miren, invirtieron la A, que la habían colocado primero después de la Y, luego la colocaron después de la V, y la E, que la habían colocado después de la V, la colocaron después de la Y. Y aún más, en las traducciones, pues la Y
la cambian y colocan una J, pero eso no es ningún problema para decir Jehová. Pero si se va más al idioma donde hicieron todo esto, entonces diría Jehová. Pero no hay ningún problema. Ese misterio estará siendo revelado, dice el reverendo William Branham, en el día postrero, que es el séptimo milenio, en donde el reino de Dios será establecido en este planeta Tierra. Por lo tanto, no hay por qué preocuparse, porque se pronuncia en una forma o en otra forma. De todas formas, ese será el nombre que estará en el reino milenial con el cual Cristo reinará. Y se pronunciará en la forma en que Cristo lo tenga y lo enseñe a su pueblo. Así que no hay ningún problema. Ese nombre y el misterio de ese nombre pues lo conocerá aquel que lo reciba, porque ese es el nombre que viene en la piedrecita blanca y solamente lo entenderá aquel que lo recibe. Por lo tanto, él sabrá cómo usarlo y él sabrá lo que va a hacer con ese nombre. Recuerden que para la adopción, por cuanto todo hijo viene en el nombre de su padre, para la adopción, el que va a ser adoptado tiene que tener el nombre de su padre. Si no, no puede ser adoptado. Y por consiguiente, el cuerpo místico de Cristo tiene que llegar a una etapa donde el nombre de Dios esté ahí. ¿Ve? Por lo tanto, el mensajero que va a ser adoptado con la parte del cuerpo místico que estará viva en ese tiempo, que será adoptada, pues tendrán ese nombre en ese tiempo. Por lo tanto, no hay problema. Ahora miren ustedes el por qué. Lo de el nombre nuevo es porque va a ser adoptado un mensajero y el grupo de ese mensajero también. Por lo tanto, ese misterio de ese nombre está ligado a la adopción que recibirá ese mensajero y su grupo de esa edad. Pero ya todo eso fue reflejado en el pasado. Miren a Jacob recibiendo un nombre nuevo, a Abraham también. Miren a José recibiendo un nombre nuevo. Sabnat Panea fue el nombre nuevo. Miren a Daniel recibiendo también un nombre nuevo, Belsasar. A los compañeros de Daniel también recibiendo un nombre nuevo, Sadrach, Mesach y Abednego. Y así por el estilo encontramos que diferentes personas recibieron un nombre nuevo para lo que tendrían, la labor que tendrían para llevar a cabo. Así es que Daniel con un nombre nuevo fue que llevó a cabo las labores allá en el reino del rey, de unos cuantos reyes, más bien no de un solo rey, de unos cuantos reyes del imperio babilónico y también del imperio medo-persa. Y así por el estilo encontramos diferentes personajes que obtuvieron un nuevo nombre para las labores y ministerio en el cual fueron colocados. Eso es como una adopción. Para ser adoptados en tal labor, vean, hasta les dieron un nuevo nombre. Y ahora en estos casos, el nombre no lo toma la persona, le es dado a la persona. Ahora ustedes ven muchas personas en el mundo que toman un nombre. Bueno, este es el nombre que me gusta, por lo tanto ahora me voy a poner un nombre espiritual. Mi nombre espiritual va a ser tal. Pero vean, una cosa es la persona buscarse un nombre que le guste y decir, no, este va a ser mi nombre espiritual, para tener dos nombres. Y otra cosa es que Dios le dé un nombre nuevo. Ya eso tendrá que ver con lo que Dios hará con esa persona. Ahora la persona
puede nacer ya con el nombre que Dios le da para tener su ministerio, como Juan el Bautista. Para Juan, el arcángel Gabriel le dio el nombre con el cual tendría ese ministerio. Pero vean ustedes, también a Jesús, cuando nació, ya tenían el nombre que le tenían que poner para la labor que él haría en su primera venida y su ministerio de su primera venida. Pero vean ustedes, ese nombre humano que le fue dado, ese mismo nombre lo tenía Josué. Y a Josué, vean ustedes, le fue dado ese nombre, Moisés le dio ese nombre, le colocó ese nombre, porque Josué no se llamaba Josué, se llamaba Oseas, hijo de Nun. Y ahora, el nombre que es usado por Josué, por Oseas, hijo de Nun, vean, fue el discípulo de Moisés, del cual Moisés no tuvo quejas ni criticó a Moisés en ningún momento. Vean, o sea que su posición y su trabajo brazo a brazo con Moisés no tiene fallas como el de Aarón. El de Aarón tuvo 2 fallas o 3, las cuales pues le costaron sufrimientos grandes cuando les hizo el becerro de oro y cuando criticó a Moisés por el color de la piel de la esposa de Moisés. Ahora vean ustedes, criticar a Moisés, criticar a la esposa de Moisés era criticar al mismo Moisés, y por consiguiente Dios tomaba en cuenta eso. Y en esa crítica, miren, no solamente el color de la piel de la esposa de Moisés, sino que también la parte ministerial. No ha hablado Dios también por nosotros, no solamente por Moisés. Dios solamente habla por un hombre, por un mensajero, para esa edad o para esa dispensación. El mensaje viene a un solo hombre. Dios no ha hablado por más de uno en una edad o en una dispensación. La revelación divina siempre viene por uno solo. Y cuando la gente dice, no, que es que yo también estoy recibiendo revelación, es que yo estoy como Aarón y como Miriam aquí, porque Dios también está hablando por mí. Es por un solo hombre. Y cuando las personas tratan de coger la palabra y darle su propia interpretación, no tomar el mensaje que Dios da para una edad y añadirlo o quitarle y decir, no, esto no significa eso que estamos viendo aquí, eso significa otra cosa. La revelación de Dios para cada edad, por el mensajero de cada edad, significa lo que fue dicho. Es Dios interpretando lo que Él tenía para esa edad o dispensación. Por eso es que no se le puede ni quitar ni añadir al mensaje que Dios da por el mensajero de cada edad. No lo podemos arreglar a nuestro gusto. Ya viene en esa forma para producir aquello para lo cual ha sido enviado. Si se le añade o se le quita, no produce el mismo efecto. Por lo tanto, es como una semilla. La semilla viene como es. Si una persona la añade o la quita, lo que ha hecho es un producto híbrido, una semilla, hibridó esa semilla. Por lo tanto, el producto que va a obtener es un producto híbrido. No está en el original de Dios. Y así es también cuando se le añade o se le quita a lo que Dios ha traído por medio de un mensajero, de una edad o de una dispensación. Luego se produce o se obtiene un producto
híbrido. Y un producto híbrido no es el producto que Dios desea para una edad o para una dispensación. Él no quiere hijos híbridos, sino que quiere hijos genuinos. Así es que vean ustedes el por qué no se le puede ni añadir ni quitar. Y la gente le añade o le quita colocándole sus propias interpretaciones. Miren lo que pasó con los grandes teólogos del tiempo en que nació Jesús. Ya tenían un sinnúmero de explicaciones, interpretaciones que habían dado grandes sabios hebreos, y ellos decían: no, así como está explicado aquí por el doctor fulano de tal, el rabino fulano de tal, o el sumo sacerdote fulano de tal, es que Dios va a cumplir esa promesa. No la había cumplido y ya ellos estaban explicando cómo Dios la iba a cumplir. Y cuando Dios cumplió la promesa de la venida del precursor de la primera venida de Cristo, ellos tenían muchas explicaciones. No, que será Elías, será literalmente Elías, porque dice la Escritura que Dios enviará a Elías. Y si dice que enviará a Elías, tiene que ser Elías. Y como él se fue en un carro de fuego, pues tiene que aparecer en un carro de fuego. No puede nacer de una mujer, porque ya nació y se fue. Tiene que venir un carro de fuego. ¿Ve? Y tenían sus propias interpretaciones. Si buscamos todas las interpretaciones que tenían de lo que sería la venida del precursor de la primera venida de Cristo, encontraremos tantas explicaciones que no concuerdan con lo que fue el cumplimiento de esa promesa. Y ahora Juan el Bautista aparece, y cuando aparece Juan el Bautista, los grandes sabios de aquel tiempo, de los cuales Dios había ocultado todas esas cosas que él estaba cumpliendo, podían decir: nosotros esperamos a Elías para que le prepare el camino, y este se llama Juan. Pero el ángel o arcángel Gabriel había dicho que le pusieran por nombre Juan. Al que vendría con el espíritu y virtud de Elías le pondrían por nombre Juan, porque el velo de carne no era el profeta Elías, y por lo tanto le podían poner otro nombre, y el nombre lo dio el arcángel Gabriel, el cual lo trajo de Dios. Y ahora el ministerio sería el ministerio de Elías. Por lo tanto, cuando se hablaba de Juan el Bautista, depende de qué se estaba hablando. Si era el ministerio, Jesús lo llamó y dijo: él es aquel Elías que había de venir. Pero cuando se hablaba de Juan como persona, ya entonces se mencionaba Juan el Bautista, este profeta de Dios. Pero cuando se trataba del ministerio que estaba operando en él, entonces se mencionaba: él es aquel Elías que había de venir. Y cuando le preguntan a Jesús, ¿no dicen los escribas que Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas? ¿Por qué dicen los escribas que Elías viene primero? Y ya los discípulos tenían al Mesías allí y no se habían dado cuenta que ya Elías había venido. Y Jesús ya le había hablado en el capítulo 11 de San Juan que ya Elías estaba allí y era Juan el Bautista. Él es aquel Elías que había de venir. En San Juan capítulo 11, verso 14 lo dice, y en el capítulo San Mateo capítulo 11, verso 14, Jesús dice: él es aquel Elías que había de venir. Y si ustedes lo quieren recibir, él es el Elías que había de venir, o sea, el Elías que está prometido en la Escritura. Y luego en el capítulo 17 de San Mateo, luego de bajar del monte de la transfiguración, donde habían visto a Elías y a Moisés, ahora preguntan los discípulos, porque los escribas están diciendo que Elías tiene que venir primero y después el Mesías. Por lo tanto, le podían decir a los discípulos de Jesucristo: ustedes están equivocados diciendo que Jesús es el Mesías, cuando no hemos visto que Elías ha venido. Y ahora le plantean esta situación a Jesús, y Jesús les dice:
Elías, a la verdad, vendrá primero y restaurará todas las cosas. Eso cubre al cuarto Elías y al quinto Elías también. El cuarto Elías restauró a la iglesia, a la fe de los apóstoles, y con la manifestación del quinto Elías vendrá la restauración de todas las cosas. Los escogidos de Dios, los hijos e hijas de Dios, serán restaurados a todo lo que perdió Adán y Eva en la caída. Y ya esas son todas las cosas en lo físico también. Y vendrá la restauración del reino de Dios a la tierra. Y vendrá la restauración del reino y del trono de David. Y así también vendrá la restauración de Israel. Porque Israel será restaurado como nación y como reino, con un rey, el hijo de David, con el trono de David siendo restaurado. Ahora ven ustedes cómo estaba escondido todo esto de los ojos de los sabios y de los entendidos, pero cumplido en una forma tan sencilla que no podían creer la gente que Juan el Bautista era realmente el Elías que estaba prometido en la Escritura. Pero Jesús dijo que lo era, y el arcángel Gabriel también dijo que lo era. Así es que vean, estos dos personajes dijeron que Juan el Bautista era el Elías que había de venir, y si ellos no lo sabían, ¿quién otra persona lo iba a saber? Luego el sacerdote Zacarías también lo sabía y podía decir: mi hijo Juan el Bautista es el Elías que está prometido para venir en este tiempo. Y María también lo sabía, y también Elizabeth. No sabemos acerca de la vida de Juan el Bautista y Jesús en esos años antes de comenzar el ministerio. Muy poco se sabe, pero cuando estemos en el reino milenial, allí vamos a saber si Juan y Jesús, cuando eran niños y jovencitos, se llegaron a ver y hablaron y jugaron juntos, porque eran parientes. Elizabeth y María eran parientes. Y si cuando María estaba embarazada y estaba embarazada de Elizabeth, María visitó a Elizabeth, luego cuando nacieron los niños y cuando ya estaban más grandes, probablemente se visitaron, y Jesús a lo mejor jugó con Juan el Bautista. Y si Juan el Bautista, cuando llegó María y Juan el Bautista estaba en el vientre de Elizabeth y escuchó la voz de María, brincó en el vientre de su madre, ¿cuánto más si llegaron a estar juntos? Cuando niños y cuando jovencitos, probablemente brincaba jugando con Jesús. Pero eso hay que dejarlo quietecito, porque eso la historia no lo registra. Por lo tanto, cuando estemos en el reino milenial, por cuanto vamos a obtener conocimiento de todas las cosas que no quedaron registradas, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Y todas estas otras cosas saldrán a la luz también. ¿Y cómo van a salir a la luz? Pues llamaremos a María, llamaremos a Elizabeth, a Zacarías, a José y a Jesús, y Jesús y Juan estarán allí también. Por lo tanto, ellos nos contarán la historia. Así es que va a ser un tiempo muy glorioso, el tiempo cuando estemos allá en el reino milenial. No sabemos algunos detalles, pero la Escritura dice que será un tiempo glorioso. Esa será la edad de oro, la cual fue representada en el reinado del rey David y el reinado de Salomón. Esa fue la edad de oro de Israel. Y ahora vean ustedes del reino de Israel. Esa etapa fue la edad de oro de todos los reinos
o el reino de Israel, y ahora la edad de oro vuelve con Cristo el Mesías por 1000 años. Y todo estará bajo el gobierno, el control de ese reino, de ese imperio. Por eso se nos habla en el capítulo 9 de Isaías de un imperio. Ese es el imperio del Mesías, pero será de paz, de amor, de gozo, de prosperidad y de orden total. Por lo tanto, en ese reino disfrutaremos lo que humanamente en la tierra deseábamos disfrutar. Pero en esta etapa en la cual estamos viviendo, nos toca estar trabajando en su obra porque somos obreros. Sabemos que un obrero pues tiene que estar en una obra, porque si no, no es un obrero. Y estamos en la obra de Cristo, en su iglesia, la cual Él está construyendo. Esa es la obra más grande que en este planeta Tierra se ha estado llevando a cabo. La obra del templo espiritual de nuestro amado Señor Jesucristo. Y eso es de la restauración del templo de Dios. Del templo de Dios, porque el templo de Dios en la tierra fue el ser humano. No era un templo de madera ni de piedra, sino el ser humano colocado en la tierra como templo de Dios. Y ahora el templo de Dios está siendo construido. Y ahora, cuando se complete la construcción de ese templo, Dios morará en todas las personas que pertenecen a ese templo espiritual, que pertenecen a la iglesia de Jesucristo. Dios morará en ellos en toda su plenitud y morará en su iglesia en toda su plenitud. Y ahora nosotros somos privilegiados en ser obreros de la construcción más importante que se haya llevado a cabo en este planeta Tierra. Y somos colaboradores de Cristo, porque Cristo es el que está construyendo, Cristo es el arquitecto y constructor, diseñador, Él es el todo, pero nosotros somos colaboradores de Él e instrumentos de Él. Ahora, el obrero tiene que trabajar consciente de la labor que está realizando y trabajar bien. Trabajar con amor divino. En una construcción, un obrero que trabaja mal es quitado de esa construcción, porque por un obrero malo se echaría a perder toda una construcción. Pero los obreros buenos son los que son aprobados y son los que reciben la recompensa, como los atletas que corren, pero el que gana es el que recibe la corona. Y San Pablo nos dice: corramos de tal manera que obtengamos la victoria, para así que obtengamos la corona. Y la corona es la corona de la vida eterna. Ahora, tenemos nosotros que trabajar con amor divino, llevar el mensaje con amor divino, y así ser obreros fieles a Cristo y aprobados por Cristo. Unos, a través de la historia del cristianismo, unos, dice San Pablo,
predican a Cristo. En Filipenses capítulo 1, verso 15 al 18 dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, esos son los que predican por envidia y contienda, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Ahora, un obrero debe predicar no por contender, sino no por discusión, sino por amor. Amor a Cristo, amor a su obra, amor a su palabra, amor a la verdad. Y así mantener la paz entre su congregación y las demás congregaciones y todos los hermanos. El que sobreedifica, mire cómo sobreedifica, dice San Pablo en otra escritura. Y está siendo construido un edificio, un templo, del cual Cristo es el arquitecto, el ingeniero y constructor, y nosotros, obreros suyos, en esa obra que Él está llevando a cabo. Y cuando quede totalmente terminada esa obra, será una obra perfecta. Será la iglesia perfecta del Señor Jesucristo, que habrá llegado a la estatura de un varón perfecto, y los miembros de esa iglesia como individuos habrán llegado a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de Cristo, y todos estaremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Así es que trabajemos con amor divino en la obra de Cristo como obreros aprobados por Dios. Recuerden que esa obra que se está llevando a cabo es como cuando Moisés construyó el tabernáculo y como cuando Salomón construyó el templo. Y ahora Cristo está construyendo un nuevo templo. Y Cristo es el que tiene los planos, así como Moisés tenía los planos, los cuales le fueron revelados, dados por Dios, allí en el monte Sinaí. Y luego Salomón tenía los planos para la construcción del templo y los recibió de parte de su padre David. Y ahora, vean ustedes, en el nuevo templo que construyó el rey Salomón, ahí le fue colocado en ese nuevo templo algo que no estaba en el templo que construyó Moisés, y fueron los dos querubines de madera de olivo, gigantes, de alrededor de 5 metros de altura, que eso es bastante. O sea que sería casi 3 veces mi tamaño. O sea que llegarían, ¿a dónde, Miguel? A casi. Sí, yo creo que como de aquí a allá son. Ahí hay como 6 metros 7. 5 metros, ¿hasta dónde? Hasta, anda. 5 metros, vamos a ver por aquí. Son casi 5, no 5 completos.
pues 4,5 metros. Yo creo que son 4,5 metros. Así que hasta allá arriba. Y el 4,5 metros a 5, porque de alto eran 10 metros. Vamos a ver. Era cuadrado el lugar. Primera de Reyes, capítulo 6. Todavía estoy buscando información sobre esos querubines, aunque ya sabemos versos 23 dice: hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Y eso es 4,5 metros. Diez codos, y si busca por ahí, por cuanto un codo son como 10 y cuando multiplica todo eso, esos son 14 pies con 4 pulgadas, o sea que no, 10 codos. Y un codo tiene 45 centímetros, dice ahí en la otra página. Sí, eso lo dice aquí. Ya yo lo había sacado hacía tiempo, lo tengo aquí escrito, Miguel. La mitad. Así es que el lugar santísimo, el alto era 2 veces este alto, y de ancho tenía el mismo ancho el lugar santísimo. o sea que era un cajón cuadrado hacia arriba, hacia los lados. Rotado, largo y ancho, y alto tenía lo mismo. El lugar santísimo. No 4,5 metros, sino como Sí, 20 codos de alto, 20 de ancho, 20. 9 metros. ¿Ah? 9 metros como Sí, 9 metros por cada lado. Sí, 9 metros son 20 codos. Sí. era altísimo. ¿Cuántos metros hay de aquí a, bueno, de aquí, de esta columna a la otra de allá son como 9 metros, ¿verdad? De esta columna a esa otra. O a la tercera. De columna a columna hay cuántos metros. Así es que no era tan grande el sitio, Miguel, en cuanto a... De aquí esto tiene más de 8 metros, de aquí a allá. De esta pared a esta, 8 metros. ¿Y de esta columna a qué columna? A la tercera. No, pero se ve muy corto de ahí a allá y de acá a acá. Como que de aquí a acá se ve más largo que de ahí a la tercera columna. Pero no hay problema, no se ve. Pero es para que tengamos una idea de el lugar santísimo, qué tamaño tenía.
Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, Pedro, ahora sí. Ahí sí. Ahí llegamos. Sí. Pues eso era el lugar santísimo del templo que construyó Salomón. Pero ahí esa era la parte más importante de todo el templo. Y ahí pues, en adición, pues fue colocado los dos querubines de madera de olivo. Y vean ustedes, estos dos querubines en la iglesia del Señor Jesucristo aparecen en el lugar santísimo. Es en el lugar santísimo. Si ustedes ven un cuadro también de estos que preparan con el templo, hay cuadros donde colocan también en el lugar santísimo Moisés y Elías, que son los dos olivos, porque en ninguna de las edades, de las 7 edades de la iglesia, estuvieron los ministerios de Moisés por segunda vez y de Elías por quinta vez. Ese es un misterio que estaba encerrado en la edad de la piedra angular, y en la edad de la piedra angular es donde estaba encerrado también el misterio del grupo de hijos e hijas de Dios que serían llamados y untados en el día postrero. Pues todo el mundo pensaba que con la séptima edad y el llamado del séptimo ángel mensajero de la séptima edad, todo terminaría. Pero todo terminó, pero para las 7 edades de la iglesia. Pero nadie sabía que después del séptimo ángel mensajero de la séptima edad y su mensaje, vendría una etapa nueva para los escogidos de Dios. Aunque todos esperaban que Dios obrara y cumpliera ciertas profecías del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y de las que dio Dios por medio del reverendo William Branham, pero nadie podía entender el mecanismo y menos la dinámica. Nadie podía entender el mecanismo y luego el cumplimiento de esa promesa. Pero vean ustedes, todo está llevándose a cabo en forma tan sencilla que solamente los que miran las cosas de Dios con una mirada simple, sencilla, pero escritural, pueden ver lo que Dios está haciendo en nuestro tiempo. Y pueden ver que esto fue lo mismo que sucedió en el tiempo de Juan y de Jesús. Ahora, Cristo está en su obra trabajando y no hay quien haga que Cristo se detenga en esa construcción de su templo. Es la construcción de su templo espiritual, que es su iglesia, y es la construcción también de los individuos para ser a imagen y semejanza de Jesucristo nuestro Salvador. Obra que Él ha comenzado desde muchos siglos atrás. En el día de Pentecostés comenzó la construcción y vean por dónde ya va la construcción de la iglesia del Señor Jesucristo, de ese templo espiritual. Ahora, en la etapa en donde nos encontramos, miren ustedes, cuando Moisés dedicó el tabernáculo a Dios, esparció sangre sobre el propiciatorio y esparció sangre luego que salió del lugar santísimo sobre todos los utensilios y sobre el tabernáculo, dice San Pablo en el capítulo 9 del libro a los Hebreos o carta a los Hebreos.
Dice, capítulo 9, verso 18 en adelante, dice, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los machos, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. El mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. Todas estas cosas que fueron rociadas con sangre son, vean, figuras, tipos y figuras de las cosas celestiales. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Ahora las cosas celestiales serían rociadas con una sangre perfecta. Esa es la sangre de Cristo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y ahora vean ustedes, nosotros estamos colocados por Cristo, ¿en dónde? En lugares celestiales. Y todas esas personas que están en lugares celestiales han sido rociadas con la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. La iglesia del Señor Jesucristo, aunque está aquí en la tierra y ha estado en la tierra, es celestial. Y por consiguiente tiene las bendiciones del cielo, las bendiciones celestiales. Y ahora vean ustedes, Cristo en la tierra está materializando las cosas celestiales, así como fueron tipificadas en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón. Ahora Cristo es su templo espiritual con seres humanos. Él está colocando todo lo que estaba en él, que construyó Moisés y el que construyó Salomón. Por eso es que todos los miembros de la iglesia de Jesucristo están representados tanto en el tabernáculo que construyó Moisés como en el templo que construyó Salomón, también los ángeles mensajeros y las diferentes etapas o edades. Por eso, miren, en el cielo ustedes ven 24 ancianos sentados en 24 tronos. Y ahora, esos son los 24 ancianos que han estado en la tierra, los cuales son los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Y ahora vean ustedes, los vemos en el cielo, pero todo eso ha estado materializándose ¿dónde? Aquí, en la tierra. Y lo que vemos en el cielo se manifiesta en la tierra. Y ahora todo lo que está en el cielo, Cristo en su templo espiritual lo tendrá. Y por eso es que en la tierra, en el reino milenial, tendrá Cristo su templo espiritual, su iglesia. Y ahí estará reflejado, manifestado todo lo que está en el cielo. Por lo tanto, ya no se necesitará un templo como el de Salomón, ni un templo como el de, o tabernáculo como el de Moisés. Cristo es el que tiene el reino y el que tendrá su templo también.
O sea que nadie podrá decir, no, tenemos que construir un templo acá de piedra. El dueño de ese reino es Cristo. Y Él es el que establecerá la clase de templo que Él tendrá. Y vean ustedes, en el templo, para que la misericordia de Dios estuviera, tenía que estar la sangre ser colocada en el lugar santísimo el día 10 del mes séptimo de cada año. Y se tenían que llevar los sacrificios a cabo durante todo el año también. Y ahora en el templo del Señor Jesucristo estará la sangre del Señor Jesucristo, con la cual Él nos ha limpiado. Ven, así como Moisés esparcía la sangre en el lugar santísimo sobre el propiciatorio y después en todo el templo y el pueblo también, ahora encontramos que en ese templo espiritual, la iglesia de Jesucristo, ha sido esparcida la sangre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, ahí tendremos el templo para el reino milenial, la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahí tendremos la sangre, porque ya no estará en el cielo, estará ahí, porque con esa sangre fuimos nosotros limpiados de todo pecado. Vean, estamos bajo la sangre del nuevo pacto, bajo la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora vean ustedes, cuando ya no haya sangre arriba en el cielo, vean ustedes dónde estará la sangre de Cristo. En su templo, en su iglesia. Ya no estará en el templo allá arriba en el cielo, sino que estará en el templo de Jesucristo, que es su iglesia. Por eso es que en ese templo espiritual, en su iglesia, que estará en el reino milenial, ahí es donde Cristo estará en su iglesia y con su iglesia. Y desde ahí saldrá la gobernación o el gobierno de su reino, y desde ahí saldrá la misericordia también para pueblos, naciones y lenguas, porque ya no sale del trono que está en el cielo, porque ya allá no hay sangre, pero en su iglesia estará, porque es su templo que Él tendrá aquí en la tierra. Y ahora, por cuanto la administración del planeta Tierra se estará llevando a cabo desde ese templo y desde ese reino que Cristo tendrá en la tierra, lo que sea hecho en ese templo por Cristo, porque Cristo está obrando en su iglesia y con su iglesia, será aprobado por Dios desde su templo celestial, desde su trono. ¿Ven? La representación entonces del templo celestial, la representación del trono de Dios, estará ¿dónde? En la iglesia del Señor Jesucristo, con el Señor Jesucristo manifestado en ella, y el trono de David será la representación del trono de Dios. La representación del trono de Dios en la tierra será el trono de David, donde Cristo estará, y con él estará el vencedor sentado en su trono. Ahora podemos ver que hay grandes bendiciones de parte de Dios para la raza humana bajo ese glorioso reino milenial. Y hay grandes bendiciones para todos los que hayan trabajado en la construcción de la obra que Cristo está llevando a cabo, que es la construcción de su templo, de su iglesia, para reinar con Cristo en el reino milenial. Ahora, muchas personas piensan que habrá necesidad de construir un templo físico donde se lleven a cabo sacrificios
Y entonces el sacrificio de Cristo, ¿para qué sirvió? Sería volver a la ley, porque no hizo nada la gracia. Hay un nuevo orden. Y miren, por cuanto los redimidos por la sangre de Cristo son reyes y sacerdotes, son los que ministrarán como sacerdotes. Y ahora, si le dan a un sacerdote de la ley que ministre en un templo, pues dice, pues hay que construir un templo y tráigame acá unos animalitos, porque tengo que ministrar con sangre y sacrificios de animalitos, porque así es en la ley. Pero ahora miren ustedes, en la dispensación de la gracia ya no hay un templo literal como el de Salomón o como el de Moisés. Y ahora, si le dan a un sacerdote que ha sido redimido por la sangre de Cristo y ha sido hecho sacerdote y también rey para que ministre, no va a decir tráigame acá animalitos y construyan un templo para ministrar conforme a cómo se ministra en la ley, para establecer de nuevo la ley. No, tenemos la sangre del nuevo pacto. Y bajo la sangre del nuevo pacto es que se ministra en el programa divino luego de la dispensación de la ley. Y ese es el pacto que le confirmará Dios al pueblo hebreo en este tiempo final. Y ese es el pacto que le confirma a su iglesia en este tiempo final. Es el nuevo pacto. Y Dios ha dicho a través del profeta Isaías, del profeta Jeremías y del profeta Ezequiel que Dios hará un nuevo pacto con la nación hebrea, con el pueblo hebreo. Y si es un nuevo pacto, entonces es conforme a las ordenanzas divinas del nuevo pacto. Bajo la sangre del nuevo pacto, la cual para el reino milenial estará ¿dónde? En su iglesia. Porque hemos sido cubiertos con la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Ya no estará en el cielo, sino en su iglesia, porque ha sido aplicada a nosotros. Ahora vean dónde será encontrada la sangre del Señor Jesucristo. Ahí hay un misterio grande, pero solamente hemos tocado así un poquito sobre este misterio que en el reino milenial estará siendo manifestado. Muchos del pueblo hebreo saben que habrá un cambio de sacerdocio. Por lo tanto, el sacerdocio levítico, que representó o reflejó el sacerdocio de Melquisedec, ha sido quitado para dar lugar al sacerdocio de Melquisedec y a todos los descendientes de Melquisedec, que son hechos sacerdotes de Dios, del orden celestial, el orden de Melquisedec. Así es que vean ustedes, es un orden nuevo completo, un orden de sacerdocio nuevo, el cual estará funcionando en la tierra, en el reino milenial, y todo lo correspondiente a ese orden sacerdotal será hecho, y vean ustedes, se ministrará conforme al orden celestial. Ahora, todas estas cosas son misteriosas, pero van siendo abiertas gradualmente. Nosotros tenemos el privilegio más grande de todos los privilegios, porque nos ha tocado la edad de la piedra angular, y es la edad
del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Por lo tanto, estaremos viendo los misterios del lugar santísimo, porque es el lugar como edad que nos ha tocado a nosotros. En las edades pasadas nadie podía ver el misterio de los 2 olivos, porque ese misterio está ¿dónde? En el lugar santísimo, el misterio de los 2 querubines de olivo. Y por eso es que para las edades pasadas no estaban esos ministerios en la iglesia obrando, pero estarán en este tiempo final, en la edad de la piedra angular. Así como los hebreos trajeron el evangelio a los gentiles lo llevarán a los hebreos, y el rapto sucederá. Dice en la página 30 del libro de las edades. Sí, el libro de las edades, página 30, vamos a leerlo para que lo tengan ahí grabadito. Dice: ahora, ¿cuándo volverá el evangelio a los judíos? Cuando se haya terminado la dispensación de los gentiles. O sea, cuando haya entrado hasta el último de los escogidos de la iglesia. El evangelio está listo para volver a los judíos. O si tan solo les pudiera decir algo que está a punto de suceder hoy, en nuestro día. Esta cosa que va a suceder recorrerá hasta Apocalipsis 11, y aquellos 2 testigos, aquellos 2 profetas, Moisés y Elías, trayendo el evangelio de nuevo a los judíos. ¿Quién llevará el evangelio a los judíos? Moisés y Elías. Estamos listos. Todo está en orden. Igual como los judíos trajeron el evangelio a los gentiles, así también los gentiles se lo llevarán de regreso a los judíos, y el rapto sucederá. Y ahora vean cómo los gentiles llevarán el evangelio a los judíos: por medio de los 2 olivos, por medio de Moisés y Elías, los cuales estarán, esos ministerios de Moisés y Elías, manifestados en la edad de la piedra angular, en el entrelace dispensacional. Ahora, vean dónde estamos nosotros, en el cuerpo místico de Cristo, y estamos trabajando ahí, en esa etapa. Esa es una labor de terminación. Labor de terminación es labor de obreros de terminación, que es la clase de obrero que más saben de construcción, y principalmente de las terminaciones. Un obrero de terminación es diferente a un obrero que lo que sabe es tomar la pala y coger la piedra y la arena y echarle el cemento, y echarle en un balde y echársela en una columna. El obrero de construcción sabe todo eso. El obrero de terminación sabe todo eso, pero sabe mucho más de eso. Sabe de toda la construcción, y sobre todo la forma en que debe quedar terminado todo el trabajo. O sea, es un obrero muy detallista. Conoce todos los detalles que debe tener la construcción. Y el obrero del día postrero es, en la obra de Cristo, obrero de terminación, porque son los obreros con los cuales se lleva a cabo la terminación del cuerpo místico de Cristo. Y Cristo es el que dirige toda su construcción. Él es el ingeniero, arquitecto y constructor. Y nosotros, obreros suyos, para trabajar de acuerdo al plano que lo tiene Él, y nos muestra la forma de trabajar para que todo salga de acuerdo a su plano. Todo está ya diseñado por Cristo, y nosotros pues trabajamos de acuerdo a cómo Él nos guíe en la construcción
de su templo en la parte más importante, que es la parte del lugar santísimo, la parte donde la gloria de Dios estará manifestada en toda su plenitud en este tiempo final. Es la edad de la adopción. Así como el maná que Dios le ordenó al profeta Moisés tomar en una vasija y colocarlo dentro del arca del pacto, ese maná no se dañaba. Y ahora ese maná representa la revelación divina de Cristo para el día postrero, la revelación divina de Cristo para el lugar santísimo, la revelación divina de Cristo para la dispensación del reino, la revelación divina de Cristo de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y ese maná que no se dañaba es la revelación divina que todos los hijos e hijas de Dios tendrán en el lugar santísimo, y durante el reino milenial todos estarán también comiendo de esa revelación, de ese maná escondido. Y al comer de ese maná escondido, los escogidos de Dios, ven ustedes, tienen la promesa de ser los que serán adoptados en el día postrero. Los escogidos de Dios de la edad de la piedra angular son los que serán adoptados en el día postrero, estando aún vivos, porque San Pablo dice que habrá un grupo que permanecerá vivo y que será transformado, y hay otro grupo que son los de las edades pasadas, que físicamente ya han partido, pero que serán resucitados en cuerpos eternos. Ahora, los escogidos del día postrero, en adición de comer el maná, el alimento espiritual de la primera venida de Cristo, también comerán el alimento espiritual de la segunda venida de Cristo. Y lo comerán, ¿dónde? En el lugar santísimo. Y por consiguiente, al estar en el lugar donde estará la presencia de Cristo, la presencia de Dios en el día postrero, para la adopción de todos sus hijos, por consiguiente, obtendrán la adopción. Ahora vean, ¿dónde será la adopción? Será la adopción donde estaremos viendo a Cristo manifestado en el día postrero, en donde Él se va a manifestar en toda su plenitud. Cuando adopte a su ángel mensajero, ya de ahí en adelante será la manifestación plena de Jesucristo en su iglesia. Y ahí adoptará también a todos los escogidos de Dios de este tiempo final. Y ya ahí Cristo habrá salido del trono de intercesión en el cielo y estará manifestado en toda su plenitud en su ángel mensajero y en su iglesia, su cuerpo místico de creyentes, porque ahí es donde la dedicación del templo espiritual de Cristo se lleva a cabo, como la llevó a cabo Moisés cuando dedicó el templo a Dios, y como la dedicación del templo que construyó Salomón cuando lo dedicó a Dios, que Dios entró en la columna de fuego y habitó en ese templo, pasó por todo el templo y entró al lugar santísimo y se posó sobre el propiciatorio. Ahora podemos ver dónde será la manifestación plena de Jesucristo y adopción de los escogidos de Dios del día postrero. Es en el lugar santísimo de su templo espiritual. Y esa etapa del lugar santísimo se está llevando a cabo en la América Latina y el Caribe, con latinoamericanos y caribeños. Ese es un misterio que estaba oculto, pero que ya ha sido abierto. ¿Dónde sería la obra de la edad de la piedra angular? La obra en donde Cristo estaría trabajando
Y ahora hemos visto dónde estarían los obreros del día postrero. Y aunque algunos hayan ido a otras naciones, si son parte de los escogidos del día postrero, tienen trabajo en la obra del Señor. Y los demás hermanos, aunque estén en otras naciones, hasta allá les llegará el mensaje también. Ahora podemos ver todos estos misterios del día postrero y podemos ver cómo Cristo ha estado gradualmente abriéndonos esos misterios. Conocer dónde sería la obra del día postrero para un obrero de Cristo es un privilegio grande, que dice, pues entonces ya veo dónde tengo que trabajar y ya veo con quiénes tengo que trabajar. Trabajamos con todos, pero con latinoamericanos y caribeños, aunque hablen otros idiomas, pues le traducimos, le hacemos las traducciones a sus idiomas. En América Latina y el Caribe, el idioma principal es el español, pero hay otros idiomas como el portugués y también francés e inglés, y así por el estilo. Por ejemplo, en Brasil, el portugués, en Haití, el francés y el otro idioma, el criol, y en las islas holandesas, pues el holandés, ¿verdad? Y así, por ejemplo, en lugares de ingleses, hay algunos también. Jamaica, pues el inglés del estilo de allá de Inglaterra, y así por el estilo, pero se le hacen las traducciones para que así puedan escuchar también la palabra de Dios para este día postrero. Y de la América Latina y el Caribe, pues sale el mensaje para todas las naciones, porque la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. O sea que va a ser llena del conocimiento de la segunda venida de Cristo, como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Ahora faltan todavía cosas por ser cumplidas. Cuando estemos adoptados, las que no han sido cumplidas serán cumplidas en ese tiempo. Y ya ahí será en la manifestación plena de Cristo. Pero antes de ser adoptada una persona, pues tiene que pasar por las etapas de preadopción. Así es que podemos ver ya de antemano quiénes son los que serán adoptados en el día postrero. ¿Dónde estarán? ¿En qué edad? Y podemos ver los obreros que estarán trabajando en favor de todos esos que serán adoptados. Y ellos también serán adoptados. Por lo tanto, podemos ver dónde trabajar y cómo trabajar en este día postrero. Y trabajar con y por amor divino. No por contiendas ni por vanagloria, sino por amor divino, por amor a Cristo y su obra. Y ser cuidadosos, ser personas que estén apartados de todo mal, de todo pecado. Y si alguno ha cometido algún error, falta o pecado, confesarlo a Cristo y apartarse de todo mal. Y así cuidarse y cuidar la obra para que no vaya a ser rechazada su obra y también él vaya a ser rechazado, porque queremos que todos seamos aprobados por Jesucristo nuestro Salvador. Yo los amo a todos ustedes y deseo para ustedes lo mejor de parte de Cristo. Deseo que todos ustedes sean aprobados por Cristo como obreros buenos que de todo corazón, con amor divino, trabajan en la obra de Cristo.
Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio del obrero aprobado por Dios, sirviendo a Cristo por amor. Sirviendo a Cristo por amor. Ahora vean lo importante que es servir a Cristo por amor. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y nos use grandemente en su obra en este día postrero, y sean llamados y untados los que faltan para completar el cuerpo místico de Cristo, y sean resucitados los muertos en Cristo, y nosotros los que vivimos seamos transformados, y sea hecha manifiesta la gloria de Cristo en toda su plenitud en su iglesia, y luego seamos llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Hay un detalle ahí en la cena de las bodas del Cordero. ¿Saben ustedes que es que cuando se lleva a cabo la cena de las bodas, eso es la recepción en toda boda? Luego, después que se casan, hay una recepción, una fiestecita donde le dan regalos a la novia, los regalos y todo, y al novio también le dan, pero más a la novia que al novio. Es que el novio se llevó el regalo más grande, la novia, ese es el regalo más grande. Y ahora la novia, cuando se casa, recibe el nuevo nombre, un nombre que no tenía primero. Ahí hereda el nombre de su esposo. Y por eso es que le colocan en muchos países el nombre de ella y después le ponen de fulano. En otros países no le ponen de fulano, sino que le quitan el apellido de ella y le plantan el del esposo, y de ahí en adelante pues ese es el nombre, el apellido que lleva ella. Vean, cuando se va a la cena o a la recepción, ya ella tiene el nombre nuevo y lo conoce también. Bueno, la iglesia del Señor Jesucristo, cuando vaya a la cena de las bodas del Cordero, pues tiene el nombre nuevo, el nombre del esposo con quien ella se ha casado. Durante todo este tiempo pasado, desde el nacimiento de la iglesia hasta este tiempo final, ha sido la novia del Señor Jesucristo. Pero para el día posterior, las prudentes entran con él a las bodas y se cierra la puerta. Y ahí es donde ella es casada con él y recibe el nombre. Vamos a dejar eso para otra ocasión. Y vean ustedes, ya cuando nos vayamos a la cena de las bodas del Cordero, lo del nombre nuevo, así como Cristo recibió un nombre nuevo, vean ustedes, también la iglesia recibe un nombre nuevo. Y vamos a dejar eso quietecito ahí. Sabemos que ese es el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de nuestro Dios y el nombre nuevo del Señor Jesucristo. Por lo tanto, no hay ninguna preocupación, sino lo que hay es curiosidad en muchas personas, pero es algo seguro. Ya eso es una promesa de parte de Dios. Y en el templo, en el lugar santísimo, era que estaba el nombre de Dios, porque ahí era la manifestación de Dios sobre el propiciatorio. Y en el sumo sacerdote, en la frente llevaba escrito
el nombre de Dios. Así es que vean ustedes, todo enfoca hacia el lugar santísimo, porque el sumo sacerdote era el único que podía entrar y ministrar en el lugar santísimo. Ahí lo vamos a dejar, porque ahí, si seguimos hablando, tendríamos que ver cómo se ministra en el lugar de la edad de la piedra angular, el lugar santísimo, y por consiguiente veríamos un sinnúmero de cosas ahí en el templo espiritual de Cristo. Vamos a dejarlo ahí quietecito. Ven ustedes, Cristo estando allá en el lugar santísimo, en el trono de Dios. Ven ustedes, tiene un nombre nuevo, y es para la edad del lugar santísimo que el nombre nuevo es manifestado en el día posterior en la iglesia del Señor Jesucristo. Todo está ligado al nombre nuevo, en el lugar santísimo, tanto del templo que está en el cielo como del templo que construyó Salomón y el templo que construyó Moisés. Y el templo del Señor Jesucristo también. Pero dice Apocalipsis, y el hermano Branham, déjeme ver aquí, tengo algo aquí. Si lo encuentro rapidito se lo estoy, ya que tocamos eso ahí. Como no lo tenía para hablarlo en estos momentos, es un lugar donde el reverendo William Branham, cuando nos menciona sobre el nombrecito en la piedra, él nos dice: vamos a ver si lo conseguimos. Página 46, verso 394 dice: y escribiré sobre él mi nombre nuevo. Es mejor dejar eso solo, eso quieto, ¿verdad? Muy bien, fíjese, él escribiré sobre él. Él allí es singular. No sobre ellos, sino sobre él. También en la 44, verso 379 dice: y en la piedra estaba un nombre que nadie sabía sino el que lo recibió. Él lo sabía, pero nadie
pero ningún otro lo podía saber sino Él. Ahí también es en singular. Y en esa misma página 44, verso 377, dice: cuando los nicolaitas levantaron su líder y pusieron una piedra de mármol a sus pies, ¿ve? Ahora, Dios mandó a su líder lleno del Espíritu Santo. O sea, ese es el otro aspecto. Cuando el enemigo allá levantó su líder, por otro lado, Dios envió su líder, su mensajero. ¿Ve? Dios mandó su líder lleno del Espíritu Santo para su grupo lleno del Espíritu Santo, su ángel, y puso sobre él un sello de un nombre, pero no lo revelará. Lo tenía que guardar a sí mismo. Ningún hombre lo sabe sino él mismo. Maná escondido, una piedra con un nombre nuevo que ninguno sabe sino él mismo. Y fue dirigido al ángel de la iglesia. Ahora vean todo lo que nos dice ahí. El reverendo William Branham, y todo esto, vean ustedes, para este tiempo final, Dios lo estará manifestando como Él ha prometido para su pueblo. Bueno, hemos visto aquí tengo que aprovechar así y marcarlo rapidito, porque si no se olvide después para conseguirlo, pues da más trabajo. Podemos ver que toda la obra de Dios del lugar santísimo en el cuerpo místico de Cristo está bajo un misterio siendo manifestado en el día postrero. Y también está un nombre envuelto ahí en el lugar santísimo. Por eso fue que cuando el reverendo William Branham tuvo la visión de la carpa y la manifestación de Dios en la visión de la carpa, y él señaló esa manifestación ahí, y el ángel le mencionó eso en el libro de los sellos también, como la tercera etapa. Y cuando él tuvo la visión de la carpa, él estuvo buscando un nombre que él vio o escuchó allí. Vamos a ver, uno toca un poquito por un de esto y si uno no quiere dejarlo página 26, verso 2:16 dice, está hablando de la carpa, dice, así que parece quizás yo continuaré adelante hasta quizás que la carpa empiece, o lo que sea que él ha escogido para principiar a declarar su nombre en una manera nueva. Pero cuando lo haga, será tan perfecto como los otros, como las otras etapas. Pero miren, más abajo en el verso 2:18 dice, Dios no puede enviar un avivamiento hasta que tenga al hombre en forma para recibirlo. Y antes que nosotros podamos tener este avivamiento, Dios tiene que llamar fuera y entrenar al hombre
Dios entrena al hombre para llevar su mensaje. Vamos a ver qué página. La página 40 también. Página 40, verso 3:21. Ese verso comienza en la página 39 y continúan en la página 40. Es donde él narra la visión de la carpa y donde estuvo viendo todas esas maravillas y milagros. Y luego, mira, cuando él pregunta acerca de ese lugar, él dice: yo no entiendo ello allí, o sea, eso allí dentro. Y fíjese, él es siempre escritural. Él dijo que no dijo el Señor: cuando ores, no seas como los hipócritas que les gusta hacer espectáculo público. Dijo: entra en tu cámara y cuando lo hagas, cierra la puerta. No nos habla de que una puerta va a ser cerrada. Ayer hablábamos de una puerta. Luego ora a tu Padre que ve en secreto, y el que ve en secreto te recompensará en público. Y él dijo: ¿tú recuerdas ese nombre que buscabas esa vez que soñaste de ello? Así es que el ángel le había mostrado un nombre. ¿Tú recuerdas ese nombre que buscabas esa vez que soñaste de ello? Y yo dije: sí. Y yo dije: sí. Él dijo: yo te encontraré allí esa vez, y no será un espectáculo público. Ahora, ¿por qué le mencionará ese nombre que buscaba él? Cuando soñó de la visión de la carpa, vean ustedes, después estaba buscando un nombre, de seguro lo vio allí, en la visión de la carpa, porque él entró a ese cuartito pequeño. Y ahora ven ustedes, en el lugar santísimo sobre el propiciatorio estaba el ángel de Jehová. Y del ángel de Jehová, ¿qué dijo Dios? En Éxodo capítulo 23, versos 20 al 23. Oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Y ahora ven ustedes, escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Por lo tanto, ahí hay un nombre para la manifestación de esa tercera etapa, donde en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y ahora ven ustedes, para la administración en el lugar santísimo, el sumo sacerdote llevaba el nombre en su frente escrito también. O sea que el lugar santísimo, vean ustedes, envuelve un sinnúmero de cosas importantes en el programa divino que tienen que estar ahí para poderse manifestar Dios y poderse cumplir todo lo que ha sido prometido. Así es que en el lugar santísimo habrá un ministerio, y ese ministerio será adoptado, y estará ahí también el nombre del Señor, del ángel del pacto, y estará ahí cumpliéndose todo lo que vio el reverendo William Branham en la visión de la carpa. Él, cuando vio la visión de la carpa, él no era el que estaba ministrando y los milagros estaban sucediendo. Bueno, vamos a dejar eso ahí quietecito, porque ahí todos los misterios de Dios, los grandes misterios de Dios, las grandes revelaciones de Dios y grandes misterios de Dios para el día postrero están dentro del lugar santísimo. Por lo tanto, tienen que en nuestra edad ser manifestados.
y gradualmente dados a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo. Así como los misterios de la primera venida de Cristo estaban en la edad de la piedra angular, que fue la edad en la cual Él se manifestó allá. Y ahí lo vamos a dejar quietecito, porque allá estaba hasta el nombre de redención, en la edad de la piedra angular de 2000 años atrás. Bueno, ahí lo dejamos quietecito porque tendríamos que entrar en detalles, muchos detalles, y nos tomaría mucho tiempo, y también tendríamos que explicar muchas cosas, pero gradualmente lo van a escuchar en diferentes mensajes. Todo lo que Dios tiene para nuestra edad gira alrededor de y para la adopción de los que estamos vivos y de los que han partido en las edades pasadas. Sin nuestra edad, ninguna de las edades pasadas puede llegar a la perfección. Y la iglesia tampoco puede llegar a la perfección como cuerpo místico si no tiene la edad de la piedra angular. Bueno, que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y muchas gracias por vuestra amable atención. Y con nosotros nuevamente Tirso y Miguel para continuar.